A contar de este momento comienza su programa, Esperanza de Vida. Un espacio de reflexión y la entrega de la palabra de Dios. Con la conducción del pastor Jaime Muñoz. Muy bienvenidos una vez más a la enseñanza de la palabra de Dios. No sabe qué contento nos pone saber que hay hermanos y amigos, conocidos, que esperan estos programas para enriquecerse espiritualmente, especialmente nuestros hermanos. Hay muchas cosas que uno no sabe de las Escrituras y nos vamos a morir, vamos a ir al cielo y no vamos a terminar de conocer la palabra de Dios porque es un cofre sin fondo. Hoy les traemos una enseñanza, como todas, interesante. ¿Cómo sabes que lo que estás adorando es la verdad? Lo vamos a ver a la luz de la palabra de Dios, porque hay muchas falsas adoraciones. Hay gente que adora al sol, hay gente que adora las estrellas, hay gente que adora un árbol, hay gente que adora una imagen, hay gente que adora el dinero, joyas, y hay distintas cosas. Pero ¿cuál de todas estas adoraciones es la verdadera? Esto queremos hacerlo ver hoy día mientras meditamos en la palabra del Señor. Así que sean todos muy bienvenidos a su enseñanza de palabra de vida. Estamos presentando su programa, Esperanza de Vida. Les recordamos que pueden escribirnos a la casilla de correo electrónico contacto@esperanzadevida.cl. Nos gusta mucho recibir su correspondencia y nos comprometemos a responderla lo antes posible. También les recordamos que pueden encontrar estos programas en Facebook y, en formato de podcast, en las plataformas Spotify y Google Podcast, siempre bajo el nombre Esperanza de Vida. No olviden que pueden compartirlos y copiarlos libremente por cuanto la autoría le corresponde a nuestro Señor Jesucristo, a quien damos todo el honor y la gloria y agradecemos la oportunidad de servirle de esta manera. Bueno, queridos amigos y hermanos, frente a la palabra de Dios nos encontramos una vez más para meditar, para estudiar y para saber, ¿es verdadero lo que tú adoras? ¿Es verdadero lo que yo adoro? ¿O estamos equivocados? Esto lo veremos a la luz de la palabra de Dios. Estamos viviendo en una cultura, querido amigo, que no sabe qué es adorar. Yo entiendo que aún incluso nuestros queridos hermanos, salvados por la gracia del Señor, no saben qué es adorar. Mi hermano, mi hermana, ustedes que nos escuchan, si alguien te preguntara a ti qué es adorar, ¿qué le contestarías? ¿Tendrías respuesta para darle a alguien que te preguntara así? Le digo que me he encontrado con muchas sorpresas, que algunos hermanos no tienen idea qué es adorar. La cultura que vivimos, amigos y hermanos, no está interesada en Dios, porque si ellos creen en Dios y creen en un juicio final, ellos saben que van a perder. Y para ignorarlo, para sosegar su conciencia, es mejor no creer que ellos. Así piensa el ser humano, así piensa la gente. Otros creen que todo es Dios. Una mosca es Dios, un murciélago es Dios, una flor es un Dios, un piojo es un Dios. Mira qué tontera, qué torpeza. ¿Cómo la gente puede creer esas cosas satánicas? La Biblia nos revela que hay un solo Dios, infinito, glorioso, eterno, majestuoso. Y existe un solo mediador entre Dios y los hombres, y es el Señor Jesús, que nos pone de la mano con el Padre cuando nosotros nos rendimos a Él. Hay un solo camino, una sola verdad, una sola vida. Y no hay más. Te queremos decir que la Biblia es la verdad de Dios revelada para nosotros los hombres, de modo que no tienen excusa nadie. Nadie tiene excusa. No, es que yo no supe, no, es que yo no he... No hay excusa, no hay excusa. Y todos sabemos que un día nos vamos a morir. Nadie puede ignorar que estamos entre nosotros y la muerte a un paso. La gente no se prepara para enfrentarse con Dios. La Biblia declara: prepárate para venir al encuentro con Dios. ¿Cuán poco van a interesar después que te mueras las cosas que ahora tanto te importan? No te va a interesar nada lo que ahora estás interesado y que estás poniendo tu vida ahí. Y si no has buscado el camino de Dios, si no has buscado la senda de Dios, lo sentimos mucho por ti, querido amigo. Mi querido hermano, hermana, ¿sabes que lo que estás adorando es la verdad? Hay muchos que oran al Espíritu Santo. Les tengo malas noticias para ellos,
porque en ninguna parte de la Biblia Dios nos manda que oremos al Espíritu Santo. Tampoco nos manda que oremos a ningún ángel ni arcángel. No, eso son invenciones de los hombres, pero no es bíblico. ¿Te das cuenta que la gente inventa cosas que no salen en la Biblia? Donde leímos en Juan 4, del versículo 19 al 26, el Señor Jesús se sienta cansado del camino y se sienta en un pozo, el pozo de Jacob. Y llega una mujer samaritana a sacar agua. Judíos y samaritanos no se tratan, porque muchos judíos se casaron con mujeres de Samaria y se mezclaron entre judíos y samaritanos y se odiaban por esa razón. No se miraban, no se saludaban. Pero bueno, el Señor Jesús se sentó en el pozo y esta mujer vino a sacar agua y el Señor le dice, dame de beber. Y la mujer le dice, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí que soy mujer samaritana? Bueno, los discípulos han venido a comprar, el Señor estaba solo ahí. El Señor respondió, le dijo, si conocieras el don de Dios. Ahora, cada vez que usted encuentre en la Biblia el don de Dios, está hablando del Espíritu Santo. La mujer samaritana se sorprende, por cierto, de que un judío le esté pidiendo agua a un samaritano, pero Jesús va más allá de lo material y va a lo espiritual. Y le dice, si tú me pidieras agua a mí, yo te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tiene con qué sacarla, el pozo es hondo. Siempre a lo material, no a lo espiritual. ¿Si acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, de cual bebieron él y sus hijos? Respondió Jesús, le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua del pozo, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salta para vida eterna. Esto estaba hablando en cuanto al don del Espíritu Santo. El Señor le está hablando de la realidad que tiene una persona cuando bebe el agua que el Señor le da. Jesús le dice, cualquiera que bebiere de esta agua va a volver a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré, que el Señor está hablando del Espíritu, no tendrá sed jamás. La mujer le dijo, Señor, dame siempre esa agua para que no tenga yo sed ni venga que sacarla. Otra vez a lo material. Jesús le dice, anda a llamar a tu marido. Y la mujer le dijo, no tengo marido. El Señor le dijo, bien, has dicho que no tienes marido porque has tenido 5 y el que ahora tienes no es tu marido, o sea, has vivido con 6 hombres. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Ya la mujer se está dando cuenta ya con él. Y le dice, nuestros padres adoraron este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar que se debe adorar, decían los judíos. Mira lo que le dijo a la mujer el Señor. Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. ¿Por qué? Porque ya no es necesario ir a una iglesia, a un templo para adorar. Tú le puedes adorar en cualquier parte porque estamos en la gracia. Cuando el Señor Jesús murió, abrió un camino vivo y nuevo hasta la presencia del Padre. Después el Señor dice, vosotros adoráis lo que no sabéis. ¿A quién le está diciendo? A la mujer samaritana. Ustedes adoran lo que no saben. Me detengo para preguntarte, ¿tú sabes lo que estás adorando? ¿A quién le estás rendiendo pleitesía? Si tú eres una persona que va donde un santito, donde una animita, a prenderle vela y adorarle, tú eres un adorador de Satanás. Nada más. Porque tras los ídolos está el diablo. Nosotros sabemos que hay un solo Dios y no hay más. El resto son imágenes. El Señor le dice que ustedes adoran lo que no saben. Nosotros, refiriéndose a los judíos, adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Sí, esto lo reconocemos. Si Israel no hubiera rechazado al Señor Jesús, nosotros estaríamos perdidos, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Lo sabías tú? Porque el Señor vino a los judíos, a los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. Entonces la salvación viene de los judíos hacia nosotros. También a ellos fue los primeros que les fue confiada la palabra de Dios. Y esto lo dice Romanos. Por aquí el Señor dice, ustedes adoran lo que no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos, que son los judíos que adoran al único Dios verdadero en el templo. Mas la hora viene y ahora es, dice el Señor, que los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad, porque tales adoradores busca el Padre que le adoren. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Por qué te salvó el Señor a ti? ¿Para qué te salvó? ¿Por qué te perdonó los pecados? ¿Por qué eres parte de la iglesia de Dios que Él va a venir a buscar? ¿Has pensado en eso? Dios podría haber mandado ángeles a predicar el Evangelio. No somos tan necesarios nosotros. Pero el Señor lee lo que dice, el Padre
busca verdaderos adoradores que adoren al Padre en espíritu y en verdad, porque también tales adoradores busca el Padre que le adoren. ¿Sabes por qué te perdonó, mi querido hermano, hermana, joven, señorita? Si eres un hijo, una hija de Dios, para que le adores. No te olvides que ese va a ser nuestro gran tema en el cielo por toda la eternidad, adorar al Hijo, al Padre y al Espíritu Santo. Ese va a ser eternamente nuestro trabajo en el cielo. Quiero decirte, mi querido hermano, que cuando lleguemos al cielo, el conocimiento que tú tienes ahora de Cristo va a ser el que vas a tener allá. No se te va a agrandar así, pum, como una... No. ¿Sabes por qué? Porque Dios no es injusto. Hay hermanos que tienen sus rodillas peladas pidiéndole al Señor que los enseñe a adorar. Hay hermanos que se pasan horas leyendo, estudiando la Escritura para conocer más a Dios y adorarlo. ¿Piensas que Dios va a ser injusto cuando lleguemos todos tengamos el mismo conocimiento en el cielo? No, por cierto que no, Dios no es injusto. Por eso te pregunto, hermano, hermana, ¿cuánto conoces de Dios? ¿Cuánto conoces de Cristo? ¿Cuánto conoces del Santo Espíritu de Dios? Porque mientras más conozcas a Dios, mejor será tu adoración. Padre busca, no dice predicadores. El Padre busca, no dice obreros. El Padre busca verdaderos adoradores que le adoran en espíritu y en verdad. Dios es espíritu, dice, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Los samaritanos no sabían lo que adoraban, los judíos sí, porque estaban adorando al único y verdadero Dios que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Vamos al libro del Éxodo, el capítulo 34 y el versículo 6. Moisés, este gran líder, cuando primera vez se encontró con Dios, cuando se le apareció en la zarza, tenía miedo, porque no lo conocía. Pero a medida que él fue familiarizándose con Dios y conociéndolo más, fue creciendo en el espíritu. A tal punto que le dijo: Dios, yo quiero verte. Dios le dijo: no podrás ver mi rostro y seguir viviendo, pero yo voy a pasar delante de ti y vas a ver mis espaldas, pero no vas a ver mi rostro. Jehová descendió en la nube, dice el versículo 5, estuvo allí con él proclamando el nombre de Jehová. Proclamando el nombre de Jehová. Esto sí tenemos que proclamar. No proclamar que se mejore, proclamar que se vaya el coronavirus, proclamar yo te proclamo que tú te sanes. No, tenemos que proclamar el nombre de Dios. No estamos autorizados para proclamar otra cosa. Pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, 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 fuerte y misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad, que guarda la misericordia a millares y que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la maldad, la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos a la tercera y cuarta generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza al suelo y adoró, y dijo: si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es pueblo de dura servir y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado. Y contestó: he aquí, yo hago pacto con todo el pueblo y haré maravillas que no han sido hechas. Moisés fue uno de los pocos seres humanos que ha hablado con Dios. Moisés es el único que ha hablado con Dios cara a cara. No hay otro. Los judíos, cuando Aarón hizo el becerro de oro, no sabían lo que adoraban. Le estaban rendiendo culto a Satanás, pero no a Dios. Cualquier persona que se arrodille y que rinda pleitesía a una imagen, está adorando a Satanás, no a Dios. No estoy diciéndolo yo, eso lo dice Dios en su santa y bendita palabra. ¿Estás adorando lo verdadero o estás adorando lo falso? Que es necesario que uno sepa lo que está adorando. Necesario para todo hijo de Dios, que sepa qué está adorando y a quién está adorando. Mira en 1 Samuel, el capítulo 1, el verso 1. Dice: hubo un varón de Ramataim, de Sofín, del monte Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Suf, efrateo. Tenía 2 mujeres. El nombre de una era Ana y el otro era Penina. Y Penina tenía sí hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad, ¿para qué? Para adorar. Los israelitas tenían que ir al lugar que Dios les designara donde poder ir a adorar. No podían hacerlo en cualquier parte, como lo hacemos nosotros hoy día. No. Nosotros donde estemos, en el campo, en la ciudad,
en la cama, en la calle, donde sea, podemos adorar a Dios y podemos tener comunión las 24 horas del día con Dios. ¡Qué maravilloso! Bueno, la gracia es lo que ha hecho todo esto. Ellos subían todos los años para adorar. Cuando llegaba, dice el verso 4, el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina, su mujer, y a todos sus hijos y a todas sus hijas, cada uno su parte, para que ellos la dieran a Dios. Pero a Ana le daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Pero subía a adorar a Dios, muy agradecida con Dios. Esta mujer para mí es una maravillosa mujer, porque le reclamó a su esposo que no le daba hijos. Y él orgullosamente le dijo, ¿no te soy yo mejor que 10 hijos? Ya no veo a este hombre muy lleno de sí mismo. Lee el versículo 8. Elcana, su marido, le dijo a Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Un marido no puede reemplazar a los hijos. No, ni por muy buen marido que sea. Los hijos son del vientre y son dados por Dios. Pero ellos subían a adorar porque no podían adorar a Dios en la ciudad donde vivían. Tenían que ir donde estaba el templo, el tabernáculo, al lugar que Dios designara para que ellos pudieran adorar. No podían hacerlo en cualquier parte. Más adelante, en segundo libro de Reyes, el capítulo 17, y vamos a leer ahí 17:15. Entonces ella fue, hizo como le dijo Elías, comió él y ella y su casa muchos días. Y esto pasó cuando hubo una sequía y Dios cuidaba de su profeta. Y le dijo, ve a una viuda de Sarepta y ella te va a mantener con pan. Y cuando llegó a Sarepta, la viejita andaba recogiendo unos leños y Elías le dijo, hazme una tortilla. Entonces ella le dijo, Señor, nos queda un poquitito de harina. Y yo iba a hacer para mí, para mi hijo, para que después nos dejáramos morir. Lee la historia tú. Y Elías le dice, ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero. Y la harina no va a escasear ni el aceite va a menguar. Y ella obedeció al profeta y nunca escaseó la harina. Nunca. Bueno, después dice que el hijo de ella murió. Y ella dijo, ¿qué tengo yo que me has quitado a mi hijo? Y Elías le dijo, dame acá tu hijo. Entonces lo tomó en su regazo, lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová, dijo, Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado, ¿has afligido? Haciéndole morir su hijo. Se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías. Y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo al aposento a la casa y se lo dio a su madre. Y dijo Elías, mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Qué maravillosas estas adoraciones. ¿Te das cuenta? ¿Estás adorando lo verdadero o estás adorando lo que no sabes? Segunda de Crónicas, el capítulo 33, del verso 1 en adelante. Bueno, ahí hay una historia del reinado de Manasés, que hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las abominaciones. Edificó altares en el templo, donde Dios había dicho, en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Asimismo hizo altar de todo el ejército de los cielos, y pasó a sus hijos por fuego al dios Moloc. Y observaba los tiempos, miraba a los agüeros, era dado de adivinación y consultaba divinos y encantadores, y se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová, hasta hacerle encender en ira. Además de esto puso una imagen fundida e hizo en la casa de Dios, de la cual había dicho Dios a David y a Salomón su hijo, en esta casa de Jerusalén, del cual yo elegí sobre todas las tribus, pondré mi nombre para siempre y nunca más quitaré el pie de Israel de la tierra que yo entregué a vuestros padres en condición de que guarden y hagan las cosas que yo les he mandado. Toda la ley, todos los estatutos, todos los preceptos por medio de Moisés. Manasés hizo extraviarse, les hizo adorar cosas falsas. Jehová destruyó delante de los hijos de Israel y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Por lo cual Jehová trajo gente de otras partes para que lo destruyera. Y llegamos al 13, habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y restauró a Jerusalén a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Estaba adorando lo que no sabía. Estaba adorando imágenes. Y hay muchos textos más. Cuando Daniel estuvo allí en Babilonia y el rey Nabucodonosor hizo una imagen y 3 amigos de él, Sadrach, Mesach y Abednego, y el rey dijo que cualquiera que cuando escuchara el son de bocina no adorara la imagen que hizo, iba a ser echado en un horno con fuego ardiendo. Cuando tocaron son de bocina, ellos no se arrodillaron.
y unos hombres envidiosos los acusaron como el rey. Y el rey le dijo: ¿están dispuestos a que cuando toque el son de bocina se arrodillen? Y le dijeron: sepas, oh rey, que no nos arrodillaremos porque tenemos un Dios Jehová y no adoramos otra cosa. Y se encendió en ira y los mandó que los echasen en el horno de fuego. Y fue recalentado el horno a tal punto que cuando los lanzaron para adentro, los hombres que los lanzaron se quemaron vivos. Y después de unos 5 o 10 minutos el rey miró para adentro y les preguntó: ¿que no echaron 3? Sí, yo veo 4. Y el que va adelante es semejante al Hijo de los dioses. Sin duda era el Señor Jesús. Y llamó a ellos: Sadrac, Mesach y Abed-nego, vengan. Y vinieron los satrapas, los sabios, todo, si tenían chamuscado siquiera una pestaña. Nada. Y el rey allí dijo: el que no adore al Dios de Sadrac, Mesach y Abed-nego va a ser echado al horno de fuego y descuartizado. ¿Por qué tienen que pasar estas cosas? Dios es tan maravilloso. Quiero terminar en Lucas, el capítulo 4. Lucas, el capítulo 4 y el versículo 8. Cuando el Señor Jesús fue impulsado al desierto para que fuese tentado por el diablo iba muy decidido porque dijo: ya hice caer a Adán, a Eva, ¿qué me va a costar hacer caer a Jesús? Y el Señor estuvo 40 días sin comer ni beber. Y el diablo, la primera tentación que le hace, ¿cuál es? Convierte estas piedras en pan. Él sabía que el Señor tenía hambre. Mi amigo, Satanás jamás va a tentar a ni uno de nosotros en esa manera. Porque el diablo sabe que nosotros no somos capaces de convertir el pan en piedra, pero el Señor podía. Porque es Dios. Mira el diablo astuto. ¿Y qué le dijo el Señor? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo de pan vivirá el hombre. En el verso 6 le dice: a ti te daré toda la potestad y la gloria de todos los reinos si postrado me adoras. Mira a este enemigo malvado, mentiroso, homicida. El Señor le dijo: vete, Satanás, porque está escrito: al Señor tu Dios adorarás. Está escrito, sí. ¿Y qué más? Y a Él solo servirás. ¿Tú estás adorando al Dios de la Biblia o estás adorando lo que no sabes? Adoras cualquier cosa. He llegado a ciertas casas donde señoras ancianitas ya tienen un santo y le tienen una vela prendida al lado a una figura en un cartón. Me da mucha pena. Esa es adoración a Satanás, pero no a Dios. Pero siguió Satanás y va con otra arremetida. Le llevó a Jerusalén y lo puso sobre el pináculo más alto del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, mira, lo desafía, échate de aquí abajo y cita la Biblia él mismo. Porque escrito está: sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Es verdad, si el Señor se hubiera lanzado, los ángeles lo habrían de sostener y los judíos lo habían recibido como el Mesías. Miren lo que quería este maligno. Pero ¿qué le dice el Señor? Respondiendo Jesús le dijo: no tentarás al Señor tu Dios. El Señor Jesús es Dios. Mi amigo, ¿estás adorando lo que sabes o lo que no sabes? Que es lo que no estás seguro. Nosotros adoramos lo que sabemos, que es al Dios de la Biblia. Nosotros adoramos al Dios triuno, unidad en la diversidad. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. A este Dios adoramos. Y a este Dios rendimos pleitesía y nos humillamos, nos arrodillamos para que Él reciba toda la gloria, toda la alabanza. Ensalzado sea el nombre del Señor Jesús. ¿Estás adorando lo que sabes o lo que no sabes? El Señor te bendiga. Bueno, queridos amigos y hermanos, llegando al final de otra enseñanza de la Biblia, para que sepamos y estemos cuerdos para saber dónde vamos a ir después que muramos. ¿Tú sabes dónde vas a ir? ¿Tu Dios te va a llevar al cielo? Si no es el Dios de la Biblia, no te va a llevar. Te está engañando. Y estás adorando lo que no sabes, como los samaritanos. El Señor bendiga su palabra. Deja entrar al Señor Jesús a tu corazón para que te transforme y te haga una nueva criatura. Que así sea. Hemos presentado su programa Esperanza de Vida, un espacio de reflexión y enseñanza para la vida cristiana. Nos gustaría volver a contar con su sintonía. Que tengan un muy buen día.